Bien, hola a todos. En esta oportunidad vamos a comenzar con las clases de embriología. Antes que nada quiero aclarar que todas las clases que sean de embriología van a estar con una miniatura con un marco naranja, ¿sí? Igualmente van a estar todas ordenadas en una lista de reproducción. Empecemos. Lo primero que ustedes tienen que saber cuando estudiamos de embriología es qué estudia la embriología. La embriología básicamente va a estudiar el desarrollo del cuerpo desde la formación del cigoto, que ya vamos a ver qué es el cigoto, hasta el nacimiento. La embriología va a incluir el análisis de la placenta y de los anexos extraembrionarios. Igualmente, ya vamos a ver qué es la placenta y qué son los anexos extraembrionarios. Por otro lado, la embriología también se va a ocupar tanto de los cambios morfológicos que se suceden en todos los sectores del embrión, como de los mecanismos que provocan estos cambios. Ahora bien, ¿qué nos puede permitir la embriología? La embriología nos puede permitir explicar la distribución anatómica de algunas estructuras, nos puede permitir comprender la relación entre el feto y la madre. Esto podría servir básicamente para ayudar a prevenir y tratar diversas enfermedades fetales. También la embriología nos puede permitir estudiar la génesis y el desarrollo de malformaciones congénitas. Esto es obvio para poder tratar de prevenir estas malformaciones y poder tratarlas. Bien. Por otro lado, también nos puede servir la embriología para orientar a la obstetra para que pueda conducir el parto sin lesionar el feto. Y también nos va a servir la embriología para conocer las bases de algunas entidades patológicas ajenas a la embriogénesis, como por ejemplo lo que es la formación de tumores benignos y malignos que serían ajenos a la embriogénesis. Por otro lado, ustedes también tienen que conocer la nomenclatura. Si ustedes recuerdan de anatomía, ustedes en anatomía hablaban de anterior, bien, hablaban de posterior, hablaban de superior e inferior. En el caso de la embriología vamos a sustituir esos términos por el término de cefálico, por el término de caudal, por el término de dorsal y por el término de ventral respectivamente. Ahora bien, en cuanto a distal y proximal, es básicamente lo mismo que en anatomía. Si tomamos un punto de referencia, esta estructura está proximal a este punto de referencia y esta estructura está distal a este punto de referencia, ¿sí? En cuanto a los cortes, es básicamente similar a la anatomía. Tenemos un corte sagital, que sería este. Vean cómo divide la porción en estudio. Por otro lado tenemos un corte frontal, que sería este. Vean cómo divide a la porción en estudio. Y un corte transversal, que sería este. Y vean cómo divide a la porción en estudio, ¿sí? Eso básicamente para tener en cuenta, porque es muy importante, porque mientras vayamos viendo las diferentes semanas, vamos a ver que es muy importante poder reconocer cuál es el corte de la imagen que estamos viendo, ¿sí? Ahora bien, como ustedes ya deben imaginarse, el desarrollo embrionario es básicamente un proceso que es continuo, que está basado en una serie de episodios sucesivos parcialmente superpuestos. Entonces, para poder estudiar, o para, mejor dicho, hacer más fácil el estudio de este proceso continuo, lo vamos a dividir en 3 periodos. Periodo preembrionario, periodo embrionario y periodo fetal. Bien, para poder resumir esto lo vamos a utilizar con este cuadro. A este cuadro lo vamos a ver durante todas las clases, básicamente, mientras vayamos viendo las diferentes semanas, porque este cuadro nos sirve para poder ponernos siempre en contexto y saber en dónde estamos parados. Bien, básicamente acá los voy a poner en contexto. En este cuadro nos resumen, por así decirlo, casi todo el proceso del desarrollo embriológico. Nos ponemos en contexto con el cuadro. Quiero primero aclarar que acá van a ver algunas palabras que no van a entender ahora, recién la van a entender cuando veamos cada una de la semana, pero igualmente yo la voy a nombrar como para tener un pantallazo general, ¿sí? Nos ponemos entonces en contexto con el cuadro. Acá tenemos el día, ¿sí? Del día 0 hasta el día 266 aproximadamente. Tenemos las semanas, ¿sí? De la primera semana hasta la semana número 38. Tenemos el periodo preembrionario, embrionario y periodo fetal. Tenemos los procesos biológicos que se van desarrollando, bien, que se van sucediendo. Y tenemos el nombre de las estructuras que va llevando durante todo el desarrollo embriológico, ¿sí? Ahora bien, empecemos entonces a explicar más o menos este cuadro
como dije, acá hay conceptos que no van a entender ahora, sino que lo van a entender cuando vayamos viendo cada una de las semanas, pero igualmente lo nombro para que tengamos un pantallazo general desde ya. Ahora bien, entonces, el primer periodo que tenemos que ver, como dijimos, es el periodo preembrionario. El periodo preembrionario va a abarcar desde la primera semana, ¿sí?, hasta la tercera semana. Básicamente este desarrollo, este primer periodo embrionario, preembrionario, el desarrollo embrionario va a comenzar con lo que es la fecundación, ¿sí? La fecundación es básicamente cuando el espermatozoide fecunda el óvulo en el tercio distal de la trompa de falopio. Eso siempre se toma. Entonces, empieza el desarrollo embrionario con la fecundación, y lo que hace la fecundación es dar lugar a un embrión unicelular denominado cigoto, ¿sí? Esto que está acá, cigoto o célula huevo. Perfecto. Ahora bien, luego de esto van a suceder las siguientes etapas en el periodo preembrionario, ¿no? La etapa de segmentación en la primera semana, la etapa de cavitación en la segunda semana y la etapa de gastrulación en la tercera semana. Cada una de estas etapas tiene su finalidad, que termina formando una cierta estructura que va a tener cierto nombre, que son estos que ahora la vamos a nombrar. Entonces, si empezamos con la primera semana, vamos a decir que durante la primera semana el embrión se va a encontrar en una estructura llamada macizo celular interno, ¿sí? Acá les ponen blastocisto. ¿Por qué? Porque el blastocisto va a estar formado básicamente por esto que se llama macizo celular interno, que termina formando todos los órganos finalmente, y un conjunto de células que están en la periferia, que son las células del trofoblasto. Igualmente, cuando veamos la primera semana, vamos a ver esta imagen del blastocisto, ¿sí? Entonces, primera semana, segmentación, se forma el blastocisto. Ahora bien, también durante esta primera semana se produce el traslado. ¿El traslado de qué? El traslado, digamos, del embrión desde el tercio distal de la trompa de falopio hacia lo que es el útero, ¿sí? El endometrio. Mire, vamos a verlo con una imagen. Acá tenemos, nos ponemos en contexto, acá tenemos un corte frontal, ¿sí? Esto sería el ovario, esto sería la trompa de falopio y esto sería el endometrio, ¿sí? El endometrio. ¿Qué pasa? Lo que pasa en la primera semana es que una vez producida la fecundación, el embrión se va a ir trasladando por las trompas de falopio y luego, al terminar la primera semana y al comenzar la segunda, se va a ir a implantar acá, en el endometrio, ¿sí? Entonces, básicamente podemos decir que el embrión, si volvemos para atrás, en la primera semana se va a trasladar, como vimos recién, y en la segunda y tercera semana se va a implantar. Bien, en la segunda semana comienza la implantación y la termina en la tercera semana. Ahora bien, veamos qué sucede entonces en la segunda semana. En la segunda semana el proceso que se va a llevar a cabo se va a denominar cavitación, ¿sí? Cavitación. ¿Y qué se va a terminar formando en esta segunda semana? Se va a terminar formando un disco bilaminar. Se denomina bilaminar porque tiene dos láminas. Perfecto. Ahora bien, continuamos con la tercera semana. ¿Qué pasa en la tercera semana? En la tercera semana el proceso que sucede es denominado gastrulación, ¿sí? Esta gastrulación va a dar origen a un disco trilaminar. Se denomina trilaminar porque tiene 3 hojas. Y estas hojas se llaman respectivamente ectodermo, mesodermo y endodermo. Son hojas muy pero muy importantes, ¿sí? Muy importantes, ya las vamos a ver en tercera semana. Ahora bien, una vez terminada la tercera semana, podríamos decir que terminamos el periodo preembrionario. Entonces ahora tendríamos que estar entrando al periodo embrionario. El periodo embrionario va a ir desde la cuarta semana hasta la octava semana. Y dentro de este periodo embrionario tiene un comienzo que podríamos decir que es crítico, porque el disco embrionario trilaminar que se formó al final de la tercera semana va a formar un cuerpo cilíndrico a merced de unos complejos plegamientos que va a hacer, ¿sí? Lo importante que quiero que sepan ahora que dentro de este periodo embrionario que va desde la cuarta semana hasta la octava semana,
se van a producir procesos de morfogénesis, organogénesis y histogénesis. ¿Qué es la histogénesis? La histogénesis básicamente son diferenciaciones tisulares que se van produciendo. También se va a producir lo que es organogénesis, es decir, se van a producir, digamos, los mayores, o van a empezar a aparecer la mayor cantidad de esbozos de la mayor parte de los órganos. Y morfogénesis, básicamente se va a gestar la forma definitiva del embrión. ¿Está bien? Lo que ustedes también tienen que poder recalcar en este periodo embrionario, ¿sí? El comienzo de esta cuarta semana, es que se va a suceder un periodo que se va a denominar periodo somítico. Ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este periodo somítico básicamente corresponde con la formación de unas estructuras que también ya vamos a ver que se denominan somitas, ¿sí? Estos somitas básicamente son masas mesodérmicas, ¿sí? Que van a ir apareciendo, ¿sí? Básicamente aparecen entre lo que es el día 20 y 30, ¿sí? Se denomina esto periodo somítico, ¿está bien? Ahora bien, podemos decir que se nos formó un embrión al final de la octava semana. Lo que nos queda es ver el periodo fetal, el último periodo que dijimos que teníamos acá, ¿sí? El periodo fetal básicamente va a abarcar desde la novena semana hasta la semana número 38, ¿sí? Y en este periodo fetal lo que se va a ver básicamente es un mayor crecimiento corporal. Bien, esto digamos va a prevalecer lo que es el crecimiento corporal sobre las diferenciaciones tisulares, pero obviamente que este crecimiento corporal no se termina en la semana número 38, ni tampoco en las diferenciaciones tisulares, sino que una vez completado ya lo que es la semana 38 y una vez producido el nacimiento, luego en la vía postnatal, obviamente que continúa el crecimiento corporal y continúan las diferenciaciones tisulares. Bien, en conclusión, nos quedaría básicamente este cuadro muy explicado, muy pero muy por encima, para que ustedes puedan tener más o menos un pantallazo general de lo que vamos a ver en los siguientes videos, ¿sí? Ahora bien, también tenemos que estudiar todo lo que corresponde como marco general, ¿no? Como esta introducción, tenemos que estudiar lo que es el sistema genital adulto, ya sea masculino o femenino. Tenemos que ver también lo que corresponde a los ciclos ováricos y endometrial y la gametogénesis para poder pasar directamente a lo que es la fecundación. Sí, que ahí digamos es cuando inicia todo esto del proceso del desarrollo embrionario, ¿sí? Pero primero veamos algunos conceptos generales sobre esto, así después pasamos tranquilamente a estudiar la fecundación. Vamos a hablar, y les anticipo muy generalmente sobre esto, ¿sí? Muy generalmente. Empecemos con el sistema genital adulto masculino, ¿sí? Ustedes ya deben saber que el sistema genital adulto masculino está compuesto por testículos, ¿bien? Los cuales tienen o contienen en su interior estructuras que se llaman túbulos seminíferos, ¿sí? Y que estos túbulos seminíferos, o dentro de estos túbulos seminíferos, se lleva a cabo el proceso de espermatogénesis, ¿bien? Donde se forman los gametos masculinos, que son los espermatozoides, ¿sí? Y entre los túbulos seminíferos también tienen que saber, que es algo que se pregunta en fisiología, que se encuentran las células del Leydig, que estas células del Leydig son las encargadas de secretar la hormona sexual masculina que se llama testosterona. Bien, por otro lado, también tenemos al epidimo, acá lo vemos, ¿sí? Que se continúa con lo que es el conducto deferente, que luego se va a continuar con lo que es el conducto eyaculador, ¿sí? Que luego obviamente se va a continuar con lo que es la uretra, que ustedes ya deben saber que en el sistema genital masculino la uretra se divide en tres porciones: una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra peniana, ¿sí? Por otro lado también tenemos glándulas accesorias, como por ejemplo la próstata y las vesículas seminales, que las secreciones de la vesícula seminal y de la próstata, conjuntamente con los espermatozoides, componen lo que es el semen. Bien, perfecto. Eso en cuanto, digamos, a un marco muy general del sistema genital adulto masculino. En cuanto al sistema genital adulto femenino, tenemos que hablar de los ovarios, que es acá en los ovarios donde se van a producir los gametos femeninos o
mejor dicho, el ovocito, ¿sí? Y también se van a producir hormonas como por ejemplo la progesterona y los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas. Luego del ovario tenemos a las trompas de falopio, bien, que son un conducto, son unos ductos, ¿sí?, que van a comunicar los ovarios con el útero. Estas trompas de falopio son las encargadas de transportar al ovocito que es liberado desde el ovario. Se van a encargar de transportarlo hasta el útero. Bien. Luego tenemos al útero, que es esta estructura que vemos acá. Es un órgano que es un órgano hueco y que tiene una capa, ¿sí?, que quiero destacar acá, que es la capa profunda, que se llama el endometrio, que lo vimos recién, ¿sí? Acá en el endometrio es en donde se va a producir la implantación del embrión y el desarrollo temprano del embrión, ¿sí?, en la capa endometrial, ¿sí?, en el endometrio. Si hacemos una vista más quizás más detallada de esto, lo podemos ver. Acá tenemos un corte frontal, de donde vemos los ovarios, donde vemos las trompas de falopio, donde vemos la cavidad uterina, ¿sí? Por acá abajo estaría la vagina, y acá el cuello uterino, ¿bien? Lo importante de esto es que acá está el endometrio, lo que le hablaba recién, ¿sí? Si hacemos un zoom, nos encontramos con esto, ¿bien? Vemos que está formado por venas, por arterias y por glándulas endometriales que tienen una importancia bastante son importantes estas glándulas, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es su función, ¿sí? Perfecto. Y finalmente tenemos a la vagina, bien, que la encontramos acá, que durante el coito es la encargada, digamos, de recibir el semen. Perfecto, eso es un repaso muy general sobre lo que corresponde al sistema genital adulto masculino y femenino, que lo estamos viendo como para hacer una introducción. También para hacer una introducción tenemos que hablar del ciclo ovárico y del ciclo endometrial. Esto ustedes lo van a ver mejor en fisiología y lo van a volver a ver en la parte de reproductivo de histología. Pero aún así le damos un repaso o vemos muy generalmente de qué se trata esto del ciclo ovárico, del ciclo endometrial y qué hormonas regulan estos ciclos, ¿sí? Básicamente, estos ciclos, tanto ovárico y endometrial, van a ser ciclos donde se van a producir cambios morfológicos y funcionales, los cuales van a tender a preparar el sistema genital femenino para un eventual embarazo. Bien, veamos qué sucede en estos ciclos y cómo se regulan con las diferentes hormonas, ¿sí? Empecemos con el ciclo ovárico. Acá lo tenemos, ¿sí? El ciclo del ovario. Ustedes en histología y en fisiología van a estudiar mejor las estructuras de los folículos, ¿sí? Van a estudiar cómo está compuesto, digamos, histológicamente un ovario y cuáles son los diferentes folículos que puede presentar, cómo se van desarrollando los folículos, ¿bien? Hasta llegar a un folículo maduro, ¿sí? Acá solamente es un repaso general. Bien, el ciclo ovárico va a estar compuesto por dos fases. Una fase que va a abarcar del día 1, ¿sí? Y que les quiero aclarar, obviamente, estas modificaciones orgánicas que se sufren en el ciclo endometrial y en el ciclo ovárico se van a repetir cada 28 días, ¿bien? Y preparan, obviamente, al sistema genital femenino para un eventual embarazo, ¿sí? La cuestión es que el ciclo ovárico va a constar de dos fases. Una fase que se llama fase estrogénica, porque se liberan estrógenos, o también llamada fase folicular, porque se ve un crecimiento de los folículos. Bien, y que esta fase estrogénica folicular va a abarcar desde el día 1 hasta el día 14, cuando se produce la ovulación. Bien, fase estrogénica o folicular. Luego tenemos la fase progestacional, porque se libera progesterona, o lútea, porque está lo que es el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que va a corresponder desde la ovulación hasta el final del ciclo, bien, o el día 28 aproximadamente. Empecemos a ver cómo se regulan estas dos fases, ¿sí? Tanto estrogénica y progestacional, en lo que corresponde al ciclo ovárico. Básicamente vamos a tener una hormona a nivel del hipotálamo que se llama GnRH u hormona
liberadora de gonadotropinas. Bien, esta hormona es del hipotálamo y el hipotálamo libera esta hormona y esta hormona va a viajar hacia la hipófisis, en donde va a promover la liberación de la hormona folículo estimulante y de la luteinizante. ¿Sí? Obviamente, les aclaro que esta hormona que sale del hipotálamo y viaja a la hipófisis va a viajar hacia la adenohipófisis. ¿Bien? O hipófisis anterior, donde promueve la liberación de estas dos hormonas. Si tomamos la hormona FSH o folículo estimulante, va a ser una hormona que básicamente va a promover el crecimiento de los folículos. Bien, y al promover el crecimiento de los folículos también promueve que las células de estos liberen hormonas que se llaman estrógenos. Bien, ustedes van a ver en histología que solamente un folículo va a tener la capacidad de madurar completamente. ¿Sí? Y ahora les digo por qué. Cuando esta hormona está siendo liberada, ¿sí?, y aumenta su concentración, promueve este crecimiento de los folículos, ¿no? Y estos promueven la liberación de estrógenos por parte de sus células granulares y de la teca interna. Ya lo van a ver, lo van a estudiar mejor en histología. Con lo cual empieza a aumentar la concentración de estrógenos, bien, a nivel de la sangre, ¿sí? Y al aumentar esta concentración de estrógenos, estos van a ir a inhibir por retroalimentación negativa a que no se libere más la hormona FSH. Con lo cual, ahora, la hormona FSH va a estar disminuida. ¿Bien? Y con lo cual, la gran cantidad de folículos van a sufrir una regresión. No van a poder seguir creciendo. A excepción de un folículo que tiene más receptores por la FSH, y ese folículo, si puede captar receptores, si puede captar FSH por más de que esté baja de concentración, con lo cual ese sí va a madurar. Bien, y una vez este folículo maduro, por diferentes procesos que los van a estudiar en histología y en fisiología, va a poder liberar el ovocito en lo que se denomina ovulación. Bien, esto entonces corresponde en un panorama muy general a lo que es la fase estrogénica del ciclo ovárico. ¿Sí? Lo que sigue es la fase progestacional. La fase progestacional se ve condicionada por la hormona luteinizante. Y hay algo que también se pregunta mucho en fisiología, ¿no? Que es básicamente que el día 14 la ovulación se corresponde con un aumento de la LH. Bien, eso se pregunta casi siempre en fisiología. Bien, la fase progestacional se ve condicionada entonces por la hormona luteinizante, la cual estimula a una estructura que se llama cuerpo amarillo cuerpo lúteo, que básicamente es lo que quedó del folículo que liberó el ovocito. Bien, ese es el cuerpo amarillo cuerpo lúteo. Estimula este cuerpo lúteo, con lo cual estimula al crecimiento de este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, y este cuerpo lúteo, sus células pueden liberar progesterona, la hormona progesterona. Bien. Este cuerpo amarillo, sí, o cuerpo lúteo, al ser estimulado por esta hormona, puede liberar progesterona, con lo cual un aumento, ¿sí?, o digamos empieza a aparecer un aumento de progesterona en sangre, lo cual va a hacer que por retroalimentación negativa inhiba a la liberación del luteinizante, con lo cual el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, al estar inhibido, digamos, la LH, no va a poder producir o no va a poder crecer más y por lo tanto va a sufrir una regresión. ¿Sí? Esto va a suceder a no ser que el ovocito haya sido fecundado. Si el ovocito haya sido fecundado, el cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo se va a mantener, bien, se va a mantener liberando progesterona, porque va a estar ahora estimulado por una hormona que se llama hormona gonadotrópica coriónica humana, que es liberada por la placenta. En ese caso, el cuerpo amarillo sí se va a mantener. ¿Sí? Muy bien. Eso en cuanto, digamos, a lo que es fase estrogénica y fase progestacional. Ahora bien, todo esto correspondió al ciclo ovárico.
Hay muchas más cosas que decir de esto, solamente fue un panorama general. En cuanto al ciclo endometrial, que es esto que vemos acá, es básicamente el ciclo que le corresponde al endometrio, que se ve condicionado, bien, por estas hormonas, ¿sí? Por estrógenos y progesterona. Básicamente se divide en fases. Podemos tener la menstruación, bien, la fase proliferativa, la fase secretoria y la fase isquémica. La fase de menstruación se va a corresponder con el día 1 del ciclo endometrial. ¿Sí? Ustedes vean, día 1 del ciclo endometrial, también día 1 obviamente del ciclo ovárico, ¿no? Se va a corresponder entonces con el día 1 del ciclo endometrial, la menstruación, ¿sí? ¿Qué sucede en la menstruación? Lo que sucede básicamente es que se va a desprender la capa funcional del endometrio y va a producir una hemorragia que dura entre 3 a 5 días aproximadamente, ¿bien? Lo que sigue luego de la menstruación es la fase proliferativa, que la propia palabra ya se los va diciendo, es fase proliferativa. Acá se va a empezar a reconstruir o reparar la capa funcional del endometrio, ¿bien? Vean que se empieza a reparar la capa funcional del endometrio, ¿sí? Esto está condicionado por las hormonas estrógeno, ¿bien? Que son liberados, como ya les dije, por las células de los folículos. Muy bien. La fase proliferativa va a continuar, o va a comprender en lo que es la menstruación, desde la menstruación hasta el día 14. Es decir, hasta el día de la ovulación. Desde el día 14, bien, hasta la menstruación, se corresponde con la fase secretoria, que está acá. Esta fase secretoria está condicionada por la hormona progesterona. Y lo que sucede en la fase secretoria es básicamente que las glándulas que hablábamos anteriormente, que les dije que tenían una funcionalidad muy especial, las glándulas del endometrio, las glándulas endometriales, van a empezar a producir abundantes secreciones, con lo cual el tejido que tienen acá, endometrial, se va a empezar a edematizar. ¿Por qué lo hace? Básicamente estas secreciones y el edema que sufre el tejido endometrial favorecen o se preparan para una posible implantación del embrión. Por eso lo hace. Bien, por eso producen estas abundantes secreciones y este tejido se edematiza. Básicamente lo hace para que en esta capa, en este endometrio, pueda acoger al embrión y nutrirlo durante obviamente los primeros días del desarrollo. ¿Sí? Por eso lo hace. Bien. Luego continúa la fase isquémica. Obviamente, esta fase va a continuar si el óvulo no es fecundado, ¿bien? La fase isquémica, que obviamente es lo habitual, ¿sí? En este caso, en la fase isquémica, como ya vemos, el cuerpo amarillo, o cuerpo lúteo, deja de secretar progesterona, por las cuestiones que ya hablamos anteriormente, y la capa funcional del endometrio se empieza a contraer y va a palidecer. Con lo cual, al día siguiente, se desprende, de modo que comienza una nueva menstruación y con ella otro ciclo endometrial. Bien, por otro lado, como les dije, si el óvulo es fecundado, ahora en este caso, la secreción de progesterona va a continuar. Ya les dije qué hormona era, la hormona gonadotrópica coriónica humana. Va a continuar entonces la secreción de progesterona y el endometrio se va a mantener así hasta la fecha del parto. Bien, eso en cuanto a un panorama general de lo que es ciclo endometrial y ciclo ovárico. Lo van a profundizar mejor en fisio y en histo.
ahora veamos la gametogénesis. Hagamos un panorama general sobre la gametogénesis, ¿bien? Es decir, la formación del gameto masculino o el espermatozoide y la formación del gameto femenino o el óvulo. Vamos a utilizar para complementar estas imágenes, esta imagen y estas imágenes también, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Empecemos con la formación del espermatozoide, ¿no? Con la espermatogénesis. Básicamente, la espermatogénesis se va a iniciar en la pubertad y continúa sin interrupciones a lo largo de la vida reproductiva del varón. Va a comenzar con un estadio de espermatogonio de 46 cromosomas, que en este caso sería entonces una célula diploide. Bien, ustedes recuerden, 46 cromosomas, células diploide, y 23 cromosomas, células haploides, ¿no? Eso se pregunta a veces. Este espermatogonio va a sufrir o se va a pasar a convertir en un espermatocito primario que también tiene 46, ¿sí? El cual va a sufrir una primera división meiótica, dejando espermatocito secundario, 2 respectivamente, los cuales cada uno contiene 23 cromosomas, con lo cual entonces son células, en este caso, haploides, ¿sí? Estos espermatocitos secundarios sufren una segunda división meiótica, los cuales terminan dejando 4 espermátides, con las cuales cada una tiene 23 cromosomas, ¿sí? Estas espermátides, luego por un proceso de diferenciación que se llama espermiogénesis, va a formar los espermatozoides, que son básicamente 4. Bien, con lo cual podemos decir básicamente que a partir de un espermatogonio pudimos formar 4 espermatozoides. Esto en cuanto a un panorama general sobre la espermatogénesis. Hay muchas más cosas que decir de esto. Ahora bien, como ustedes saben, el espermatozoide, cuando es depositado en la vagina, va a viajar hacia las trompas uterinas y en el tercio distal de la trompa del útero, de la trompa uterina, va a poder fecundar el óvulo, ¿sí? Eso ya lo vimos recién. Ahora bien, por otro lado tenemos a lo que corresponde a la ovogénesis o a la formación del gameto femenino, en la cual vamos a decir que la ovogénesis va a comenzar en el tercer mes de la vida prenatal, ¿sí? Tercer mes de la vida prenatal, y se va a interrumpir cuando las células germinales van a alcanzar la profase de la primera división meiótica antes del 8º mes del desarrollo embrionario. Repito, la ovogénesis comienza en el tercer mes de la vida prenatal y se va a interrumpir en las células germinativas o cuando las células germinativas alcancen la profase, la primera división meiótica, antes del 8º mes del desarrollo embrionario. Se van a quedar detenidos acá hasta la pubertad. Bien, miremos esto. Tenemos primero un estadio de ovogonio de 46 cromosomas, con lo cual entonces es una célula diploide, el cual pasa a formar un ovocito primario, también de 46, y este ovocito primario va a sufrir una primera división meiótica y se va a quedar detenido en esta primera división meiótica, ¿sí? Hasta la pubertad. Ahora ustedes se preguntarán en qué parte de la división meiótica se queda detenido. Básicamente se va a quedar detenido, como les dije anteriormente, en la profase. Pero si ustedes recuerdan, la profase de la división meiótica tiene a su vez subfases, que son las subfases del leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, ¿no? Se va a quedar detenido el ovocito primario entonces en la profase y en la subfase de diplonema, ¿sí? Ahí se queda detenido el ovocito primario hasta la pubertad. Y ustedes ahora se preguntarán por qué se queda detenido. Básicamente va a existir un péptido que se llama inhibidor de la maduración del ovocito, que es secretado por las células foliculares y que van a hacer que este ovocito no madure, ¿sí? Que se detenga en esta fase. ¿Perfecto? Entonces se detiene el ovocito primario acá hasta la pubertad. En la pubertad, el ovocito primario termina la primera división meiótica y termina formando un ovocito secundario, ¿sí? El cual, como vemos, tiene 23 cromosomas. Perfecto. Este ovocito secundario ahora va a continuar, o va a empezar, mejor dicho, la segunda división meiótica, pero no la va a terminar,
se va a quedar detenido en la metafase 2, ¿sí? Se va a quedar detenido y solamente va a poder continuarla este ovocito secundario a la segunda división meiótica, va a poder terminarla si es fecundado. Bien, este ovocito secundario, les recuerdo, les voy a hacer notar que es este que se libera en la ovulación. Bien, es este ovocito secundario. Entonces, empieza la segunda división meiótica, pero no la termina. Solamente la va a terminar si es fecundado. ¿Sí? Si es fecundado, el ovocito secundario puede madurar y simultáneamente, al madurar, también forma la célula huevo o cigoto. Bien, entonces, es fecundado, termina la segunda división meiótica, madura y simultáneamente alcanza el estado de célula huevo o cigoto. ¿Sí? El cual vemos tiene 46 cromosomas, 23 del espermatozoide y 23 del ovocito. Bien, acá vemos esto que es el cigoto, ¿sí? O célula huevo. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué en el espermatozoide o en la espermatogénesis formamos 4 espermatozoides y acá solamente hemos representado un solo óvulo un solo ovocito en la ovogénesis. Básicamente, que acá lo vamos a ver con esta imagen, es porque se forman corpúsculos polares. Los corpúsculos polares son células, por así decirlo, células de tamaño pequeño que están destinadas a desaparecer. Bien, lo que sucede básicamente que acá vemos la misma, básicamente que acá, nada más que representando los corpúsculos polares. Lo que sucede es que en la primera división meiótica de maduración se forma el ovocito secundario que ya vimos anteriormente y también un cuerpo polar. Bien, luego en la segunda división meiótica, la segunda división se va a formar, como ya vimos, el ovocito maduro y un cuerpo polar, y este cuerpo polar puede dar la generación a otros dos cuerpos polares. Estos cuerpos polares, como les dije, están destinados a desaparecer, con lo cual no le damos tanta importancia. Bien, no es así el caso del espermatozoide, bien, que termina así formando 4 espermátidas que luego van a diferenciarse en espermatozoides. Perfecto. Ahora bien, esta imagen les dice todo mejor detallado lo que yo les dije anteriormente. Podríamos haber utilizado esta imagen directamente, pero bueno, me estoy basando en el libro que usamos o que usamos mucho los estudiantes en mi facultad. En esta imagen básicamente vemos lo mismo en la ovogénesis, ¿bien? Acá vemos el estadio de ovogonio, ovocito primario, meiosis en curso, ovocito primario, detención en la fase de diploteno, diplonema, bien, en la primera división meiótica, ovocito primario, primera división meiótica que se completa, empieza o inicia la segunda división meiótica. Vemos al ovocito secundario, vemos el cuerpo polar que se forma, como lo vimos anteriormente, se produce la ovulación, bien. Vemos al óvulo que ya está ovulado, ¿no? Se produce la ovulación, con lo cual tenemos el ovocito secundario más el cuerpo polar. Y acá la detención, digamos, en la segunda división meiótica, en la metafase, hasta o a no ser que el ovocito sea fecundado. Si es fecundado, la puede terminar. Bien, formando lo que es, como ya les dije, el cigoto, célula huevo. Acá básicamente vemos bien representados lo que son los diferentes estadios de los folículos. Bien, y también quiero que destaquen esto, ¿sí? Cuando es 2N, 4C, 2N, 4C o 1N, 2C, eso también se suele preguntar, ¿bien? ¿En qué parte, digamos, en qué estadio se corresponde, digamos, con un 2N o 4C, ¿sí? Acá lo vemos básicamente en la parte del espermatogénesis, como vimos anteriormente en la imagen, es básicamente lo mismo, nada más que está representado en este dibujo la estructura histológica de cómo va evolucionando, ¿no? Tenemos una espermatogonía de tipo B, que ustedes cuando vean en histología esto lo van a ver más específico. Lo que quiero que recalquen es básicamente esto de 2N o 4C, bien, esta composición cromosómica, que también se suele preguntar, ¿sí? Y esto básicamente en cuanto, digamos, a lo que es un panorama muy general sobre la gametogénesis, en cuanto a lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿bien? Todo esto básicamente para pasar a estudiar la fecundación.
Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la primera semana del desarrollo. Si ven que voy hablando muy lento, suben la velocidad del video. Empecemos. Lo primero que tenemos que ver siempre es este cuadro. Este cuadro, como dijimos en videos anteriores, nos sirve para poder ponernos en contexto sobre el lugar en donde estamos parados en el desarrollo embrionario, ¿sí? Lo que tenemos que ver ahora en esta oportunidad es la primera semana, que obviamente está dentro del periodo preembrionario. Lo que vimos en el video anterior fue la fecundación que se producía en el tercio distal de la trompa de falopio y que terminaba dejando una estructura llamada cigoto. Bien. Ahora bien, entonces vamos a ver la primera semana. La primera semana, como dijimos, está dentro del periodo preembrionario. El proceso que sucede en la primera semana se va a denominar segmentación o clivaje del cigoto. Al final de esta primera semana vamos a terminar formando una estructura que se va a denominar o que se va a llamar blastocisto. Ahora bien, ustedes también tienen que recordar que en la primera semana se produce el traslado de este embrión en formación desde el tercio distal de la trompa de falopio, cuando se forma el cigoto, hasta el endometrio. ¿Sí? Perfecto. Eso entonces como un panorama general para ver qué es lo que va a pasar en la primera semana. Vamos a utilizar esta imagen, ¿sí? Y esta imagen básicamente para poder explicar este proceso de la primera semana. Pero ustedes antes, obviamente, tendríamos que recordar qué había sucedido al final de la fecundación. Al final de la fecundación, como habíamos dicho, la última etapa de la fecundación era la anfimixis. Bien, la anfimixis, que era básicamente en ese proceso o en esa etapa donde los cromosomas que ya estaban duplicados se vuelven a condensar y se ubican en la zona ecuatorial de la célula, como si fuera una metafase mitótica común. Básicamente podríamos decir que es como una metafase de la primera mitosis y de la segmentación, la anfimixis. ¿Sí? Luego de esta anfimixis, bien, se va a producir la separación de los cromosomas, es decir, la anafase, y en uno de los meridianos del cigoto, bien, va a aparecer una constricción, como vemos, una constricción que lo va a terminar dividiendo al cigoto y de modo que va a terminar formando dos células hijas que son esta, ¿sí? Y esta, ¿bien? Estas son dos células que son de igual tamaño y que son diploides y que se denominan o se llaman blastómeras. Todas las células del embrión en la primera semana se denominan blastómeras. ¿Bien? Ahora bien, ¿en dónde nos ubicamos ahora? Acá, estamos acá, ¿sí? En el día 1 se formó estas dos blastómeras, ¿sí? Día 1, estamos acá, ¿sí? Primera división, en el día 1 se formaron estas blastómeras. Bien, y como ven, el embrión todavía tiene la membrana pelúcida. Esto que vemos acá, la membrana pelúcida, todavía la tiene, no la perdió. Perfecto, esta es la primera división. Luego le continúa una segunda división en el segundo día, ¿bien? En el día 2, acá la vemos, en el cual se van a seguir dividiendo estas blastómeras y van a originar ahora a 4 blastómeras. Acá vemos a 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Estas blastómeras, como ven, están un poco más alargadas. Bien, esto sucede en el día 2. Luego del día 2 se produce a los 2 días y medio, acá lo vemos, una tercera división. Bien, una tercera división a los 2 días y medio. Bien, en la cual esta tercera división ahora se hace a nivel del ecuador del embrión, que termina dejando 4 células por encima y 4 células por debajo, los cuales 4 más 4 serían 8 blastómeras. Bien, entonces en la tercera división a los 2 días y medio se formaron 8 blastómeras. Bien, si las contamos, acá tenemos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Y acá la vemos, ¿sí? Vemos que se va acercando a la unión útero-tubaria. Perfecto. Bien. Lo que sigue es una cuarta división, ¿sí? Una cuarta división en el día 4, en el cual las blastómeras, ¿sí?, se van a seguir dividiendo y van a terminar dando lugar a un embrión que va a estar constituido por 12 a 16 células. Bien, miren acá, ¿sí? 12 a 16 células, ¿sí? Las cuales en este estadio el embrión recibe el nombre de mórula. Recibe este nombre básicamente porque se parece a una mora. Bien, perfecto. Entonces, cuarta división, en el cuarto día se produjo la mórula, que es esto que vemos acá. Vemos que todavía tiene la membrana pelúcida. Y lo que quiero también hacer un parante aquí y decirle es que el embrión no crece de tamaño, no va aumentando de tamaño, sino que se van produciendo divisiones mitóticas, pero no aumenta el tamaño del embrión, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ahora bien, lo que sucede ahora, o lo que le va a seguir, es una quinta división, ¿bien? De segmentación. ¿Qué pasa? En esta quinta división, el sincronismo mitótico se rompe. Esto es importante que lo sepan, ¿sí? Es decir, que si se rompe el sincronismo mitótico, las células dejan de incrementarse de forma geométrica, por así decirlo, ¿bien? Tienen que tener en cuenta. Entonces, en la quinta división, el sincronismo mitótico se rompe, ¿bien? ¿Y por qué se rompe el sincronismo mitótico? Se rompe el sincronismo mitótico porque van a haber blastómeras que se van a dividir lentamente, que son las blastómeras que van a formar algo que se llama macizo celular interno, que ahora vemos en la imagen qué es, pero les adelanto que es esto, ¿bien? Este macizo celular interno es el que va a dar origen a los diferentes órganos del nuevo individuo y a los anexos extraembrionarios. Y por otro lado también vamos a tener blastómeras que se van a dividir con rapidez, es decir, que se van a dividir rápido, que van a ser las que van a formar el futuro trofoblasto. Bien, el trofoblasto también les adelanto que es esto, ¿sí? Las células de trofoblasto, que son estas, de la periferia, y que este trofoblasto es el que termina formando lo que es la placenta, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces esto era en una quinta división. Bien, luego durante el día quinto y sexto, como sabemos, la mórula tiene un mayor número de células, bien, y entre esta mórula, bien, va a aparecer un líquido incoloro, ¿sí?, que va a empujar a las blastómeras, que se dividen rápidamente, hacia la periferia. Bien, entonces estas blastómeras que se dividían rápidamente, empujados por este líquido incoloro, se empujan, digamos, hacia la periferia, es decir, hacia la membrana pelúcida, terminan formando estas células que son las células del trofoblasto. Bien, todas estas células de la periferia que son las células del trofoblasto. Y la cavidad que se forma acá se denomina blastocele. Y en la blastocele, bien, que es toda esta cavidad, por encima tenemos esto, que son las células que se dividen lentamente, que terminan formando esta estructura que se llama macizo celular interno. Ahora lo vemos con los nombres y todo con las flechitas, ¿sí? Solamente ahora estoy relatando esto. Muy bien. Luego, estas células del macizo celular interno van a generar, bien, o van a formar el hipoblasto, ¿sí?, que está compuesto por una sola capa de células, que ahora también lo vemos en la imagen. Lo que pasa ahora, bien, una vez formado todo este macizo celular interno, el hipoblasto, las células del trofoblasto y esta cavidad blastocele, es que la membrana pelúcida ahora sí se va a perder. Bien, ven que la membrana pelúcida se perdió ahora, ¿sí? De modo que ahora el embrión
después de este quinto y sexto día, va a llegar al sexto día y va a tender a poder implantarse en el endometrio. ¿Sí? Y es así básicamente como se van produciendo las diferentes divisiones que terminan con esta estructura, que es el blastocisto, que está formado por esta blastocele, esta cavidad, las células del trofoblasto y las células del macizo celular interno, ¿bien? Y las células del hipoblasto. Pero ahora veamos bien la anatomía que se terminó formando, ¿sí? Al final del séptimo día. Es esto, lo mismo, ya lo repetimos miles de veces, pero lo volvemos a repetir. Se formó el macizo celular interno, que recuerden que eran las blastómeras que se dividían lentamente, que daban origen a los órganos del nuevo individuo y a los anexos extraembrionarios. Que les adelanto que los anexos extraembrionarios corresponden al amnios, al saco vitelino y al alantoides. Estas células del macizo celular interno dan origen al hipoblasto, que son estas células que están acá, ¿sí? Y por otro lado teníamos toda esta cavidad que era la blastocele. Y también en la periferia teníamos a las células del trofoblasto, que eran esta, que recordemos que este trofoblasto daba origen al primer rudimento de la placenta. ¿Bien? Y eran las células que se dividían rápidamente. Esta es la anatomía que nos quedó de un embrión de 7 días. Esto es el blastocisto. ¿Sí? Ahora bien, este blastocisto, como ustedes ya se deben imaginar, en el día 7 va a llegar al endometrio. Y entonces este blastocisto, al llegar al endometrio, tiene que empezar, o mejor dicho, comenzar a implantarse en el endometrio. Con lo cual lo que va a hacer primero es tratar de adherirse. Con lo cual en esta imagen lo que vemos es al blastocisto tratando de adherirse a las células del epitelio endometrial, del endometrio obviamente, a través o por medio de lo que es su polo embrionario. Este sería el polo embrionario del blastocisto. El polo contrario sería el polo vegetativo. ¿Está bien? Ahora bien, veamos la nutrición del embrión en esta primera semana. Siempre se suele preguntar cómo se nutre el embrión en las diferentes semanas. En la primera semana el embrión se va a nutrir de la siguiente manera. Las blastómeras, que son las células que veíamos recién, se van a nutrir con sustancias que son secretadas por las trompas de falopio y por las glándulas uterinas, ¿sí? Es decir, sustancias que secretan las trompas de falopio y las glándulas uterinas. Bien, que ustedes tienen que recordar, como vimos en el primer video de embriología en la clase de introducción, que estas glándulas uterinas van a estar en plena fase secretoria, ¿sí? Estas secreciones van a rodear al blastocisto y van a formar un magma mucoso cuyos productos van a llegar a las células embrionarias. De esta manera se nutriría el embrión en esta primera semana del desarrollo. Ahora veamos la segunda semana del desarrollo, ¿sí? Recordemos anteriormente lo que nos había quedado en el séptimo día, es decir, al final de la primera semana. Era esto, el blastocisto adhiriéndose al epitelio del endometrio para implantarse, ¿sí? Acá lo vemos en otra imagen más específica. Día 7 nos quedó el blastocisto adhiriéndose en el endometrio para implantarse. ¿Perfecto? Bueno. En la segunda semana del desarrollo, al final de la segunda semana del desarrollo, es decir, en el día 14,
lo que se va a terminar formando, y se los adelanto desde ya, es esto. Bien, se los adelanto desde ya para que se imaginen qué es lo que se forma y así puedan ir dándose cuenta, digamos, mientras vamos viendo el proceso de la segunda semana, que finalmente se termina formando esto, ¿sí? Acá vemos una esfera más pequeña dentro de otra esfera más grande y que esta esfera ya estaría implantada en lo que es el endometrio. Esto se forma en la segunda semana, al final de la segunda semana, ¿sí? Es decir, vamos a ver todos los procesos para ver cómo hacemos para llegar a esto. Bien, en el día 14, al final de la segunda semana. Bien, como siempre usamos este cuadro para ponernos... digamos, para ponernos en contexto. Tenemos la segunda semana, la cual va a abarcar obviamente desde el día 7 al día 14. Obviamente que esta segunda semana está dentro del periodo preembrionario. En esta segunda semana se va a producir un proceso denominado, o que el HIP, digamos, el libro del HIP denomina cavitación, ¿sí? En esta segunda semana también obviamente se empieza a producir lo que es la implantación. Y en esta segunda semana se lleva a cabo, o mejor dicho, la estructura que se va a formar va a ser un disco bilaminar. ¿Por qué bilaminar? Básicamente bilaminar porque está formado por dos láminas. Ya vamos a ver en la imagen que corresponde esto, ¿sí? Ahora bien, acá tenemos el blastocisto en el día 7 adhiriéndose a la membrana, o mejor dicho, al epitelio de las células endometriales. Ahora bien, tengo que destacar, antes de empezar a hablar del día 7 a 14, que el endometrio en este día 7 está en plena fase proliferativa, ¿sí? Ustedes tienen que recordar eso. Recordamos acá la primera imagen que habíamos visto al comienzo. Teníamos el proceso de ovulación, en el cual se liberaba un ovocito secundario. Este ovocito secundario podía ser fecundado por un espermatozoide, que entonces terminaba formando un cigoto. Este cigoto, en el transcurso de la primera semana, terminaba formando lo que era el blastocisto, que ya estaba en la cavidad uterina, justo para adherirse al endometrio. Lo que quiero que destaquen es que este blastocisto, en esta etapa, está con el endometrio en plena fase secretoria, ¿sí? El blastocito se va a encontrar con un endometrio en plena fase secretoria. Eso quiero que destaquen, ¿sí? Para que se pongan más o menos en contexto con eso. Ahora bien, también lo que quiero que destaquen es que básicamente en la implantación se va a llevar a cabo en el tercio superior de la pared dorsal del útero. Habitualmente se lleva acá a cabo, ¿sí? Habitualmente, generalmente. ¿En dónde se haría básicamente? Acá. Bien, esto es un plano frontal, ¿no? Acá se llevaría a cabo, ¿sí? Tercio superior de la pared dorsal del útero es en donde se lleva a cabo la implantación. Perfecto. Ahora bien, ahora sí, empecemos a ver lo que sucede en la segunda semana, ¿sí? Desde el día 7 hasta el día 14. Básicamente en el día 7, como sabemos, estaríamos acá el blastocisto, el cual con sus células del trofoblasto que están en el polo embrionario en este caso, ¿sí? Las células del trofoblasto, recordemos que eran todas estas, pero las que se adherían al embrión, al endometrio, eran las que estaban en el polo embrionario. Estas células del trofoblasto se van a poder unir a las células endometriales del epitelio endometrial gracias a que estas células del trofoblasto tienen en su membrana plasmática microvellosidades y por otro lado las células del epitelio endometrial tienen unas protrusiones que se llaman pinopodios. Entonces, gracias a estas microvellosidades de las células del trofoblasto y estos pinopodios de las células del epitelio endometrial, se puede llevar a cabo una adhesión, ¿sí? Ahora bien, también estas células del epitelio endometrial van a ir aumentando su glicocáliz, con lo cual va a afianzar más la adhesión. Y también tienen que recordar ustedes que estas células del epitelio endometrial y del trofoblasto se van a unir por medio de uniones endosmosoma, con lo cual la adhesión se lleva correctamente. Por lo tanto, permite esta adhesión de lo que es el blastocisto con el endometrio, gracias a estas estructuras que acabamos de describir. Ahora bien, una vez que se haya llevado a cabo la adhesión,
de estas dos estructuras, lo que sucede ahora es que estas células del trofoblasto empiezan a proliferar, ¿sí? Empiezan a proliferar y van a ir a penetrar el endometrio. Cuando proliferan estas células del trofoblasto, forman una estructura, dos estructuras mejor dicho, se diferencian en dos estructuras mejor dicho, que una es el citotrofoblasto, que vemos acá estas células en morado que se está empezando a formar, el citotrofoblasto, y por otro lado el sinciciotrofoblasto, que lo vemos acá en color marrón. Vamos a ver en la siguiente imagen que este citotrofoblasto se va a expandir por todo acá, ¿bien? Por todo acá, y el sinciciotrofoblasto se va a ir expandiendo por todo el endometrio, penetrando el endometrio, fagocitando el tejido endometrial. Entonces, repetimos, las células del trofoblasto empezaron a diferenciarse, a proliferar, y se diferenciaron en citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Sinciciotrofoblasto y citotrofoblasto. Ambas estructuras derivan de las células del trofoblasto. Perfecto. Ahora bien, si les preguntan qué es el sinciciotrofoblasto, ustedes tranquilamente podrían decirles que es una masa citoplasmática multinucleada que está formada por células que han perdido sus límites y que básicamente tienen una importante acción enzimática y que van a ir fagocitando el tejido endometrial. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, pasemos al día 8, que acá lo que vemos es el sinciciotrofoblasto ya fagocitando todo lo que es el tejido endometrial, ¿sí? Todo esto en color marrón es el sinciciotrofoblasto, perdón. Y esto en morado es el citotrofoblasto. Vean cómo el citotrofoblasto proliferó y se expandió más allá de lo que se había expandido antes, ¿sí? Acá lo teníamos un poquito, recién empezando, y acá ya se expandió más. Perfecto. Ahora bien, hay un concepto que también les tengo que decir, que es el de reacción decidual, ¿sí? Básicamente, la reacción decidual son cambios del endometrio en los cuales va a existir un abundante glucógeno, lípidos, o sea, son cambios que va a sufrir el endometrio, las células del endometrio. Estas células del endometrio se van a volver poliédricas, ¿sí? Van a tener abundante glucógeno, lípidos, ¿sí? Van a haber espacios intracelulares que se van a extravasar, van a haber glándulas llenas de secreciones, y el tejido está edematoso. Eso es la reacción decidual, que es lo que se produce en el endometrio, ¿sí? Es algo como para que lo tengan en claro un poco por ahora, ¿sí? Es una reacción que se va a producir en el endometrio, que se está produciendo en el endometrio. Ahora bien, ¿qué es la decidua? La decidua básicamente es el endometrio que fue modificado básicamente por la presencia del embrión. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que parte de esta decidua va a constituir la porción materna de la placenta. ¿Sí? Básicamente quería destacarles eso, ¿sí? De la reacción decidual. Sépanla. ¿Qué es la reacción decidual? Que es un cambio, ¿sí? En lo cual sucede eso en el endometrio. Lo que acabamos de decir anteriormente. Ahora bien, nos habíamos quedado entonces con el sinciciotrofoblasto y el citotrofoblasto. A medida que va fagocitando el sinciciotrofoblasto, el endometrio, cuyas células van a empezar lo que es la reacción decidual, que era lo que habíamos explicado anteriormente, este endometrio no se comporta pasivamente, sino que también va a favorecer a que se implante, ¿sí? Fomenta, digamos, a que el embrión se implante, ¿sí? Fomenta la invasión de este blastocisto para que se implante. Muy bien. Perfecto. Entonces, sinciciotrofoblasto, citotrofoblasto, le tiene que quedar muy claro. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es que las células del hipoblasto, que son estas que están acá, bien, en la imagen anterior, recuerden que son estas que están acá, hipoblasto, estas células del hipoblasto también van a empezar a proliferar en este día 8
y van a dar origen a una estructura que se llama membrana de Heuser. Miren, las células del hipoblasto que están en color amarillo empezaron a proliferar. La ven acá, sí, proliferan. Por acá también proliferan, son todas estas células en amarillo. Y forman esto que es la membrana de Heuser, ¿sí? Esta membrana de Heuser, que viene de la proliferación de las células del hipoblasto, forma ahora la pared de una nueva cavidad que se va a llamar ahora saco vitelino primitivo. Esta cavidad, este saco vitelino primitivo, básicamente viene a sustituir lo que era antes la cavidad que teníamos anteriormente, que se llamaba blastocele. Bien, entonces ahora ya no tenemos más a esta blastocele, sino que tenemos a este saco vitelino primitivo, el cual está, o que tiene como pared a estas células del de la membrana de Heuser, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es que las células del macizo celular interno, que se las recuerdo son estas, se van a diferenciar, o van a originar, mejor dicho, una hoja epitelial que se va a llamar epiblasto, que son estas que está acá. Esta es la hoja del epiblasto. Bien, entonces, de vuelta, macizo celular interno, estas células originaron esta hoja epitelial que son las células del epiblasto. Ahora bien, miren, epiblasto acá y hipoblasto acá abajo. El epiblasto y el hipoblasto forman lo que dijimos en un principio, lo que se llama el disco bilaminar, ¿sí? Entonces las hojas del epiblasto y la del hipoblasto forman el disco bilaminar. Perfecto, espero que se pueda entender eso. Ahora bien, lo que se va a formar, digamos, con estas células del macizo celular interno, cuando se empiezan a formar estas hojas del epiblasto, también se va a ir formando por un proceso que el HIP se lo llama como cavitación. Se va a formar esta hendidura que vemos acá, que se denomina cavidad amniótica, que está en formación. Y por encima de esta cavidad amniótica tenemos a estas células que se le denomina amnios. Bien, entonces, cavidad amniótica, esto que está acá, y acá arriba amnios. ¿Perfecto? Muy bien. Eso en cuanto, digamos, en el día 8. Luego siguen pasando los días, ¿no? Y llegamos al día 11, que sería esta imagen que está acá, en donde tenemos lo siguiente, ¿sí? Miren, día 11, día 8. Día 11, día 8. ¿Qué notan de diferente? Efectivamente, lo diferente es esto, ¿sí? Esto no estaba antes. Bien, miren. Esto no estaba antes, todo esto en verde, ¿sí? Todo esto en verde se llama mesodermo extraembrionario, ¿sí? Esto del mesodermo extraembrionario se sabe preguntar siempre, ¿sí? Extraembrionario, no intraembrionario, porque el intraembrionario no aparece todavía en la segunda semana, ¿sí? Ni aparece en la segunda semana el intraembrionario, aparece el extraembrionario. Y miren que este mesodermo extraembrionario básicamente está entre lo que es el citotrofoblasto y la membrana de Heuser, por así decirlo, ¿no? Entonces, el citotrofoblasto va a aparecer entre lo que es, el mesodermo extraembrionario va a aparecer entre el citotrofoblasto, ¿sí? Y lo que corresponde a la membrana de Heuser, ¿bien? Que es esta amarilla que está acá. Acá, dentro de estas dos, aparece esto, que es el mesodermo extraembrionario. Y ustedes se preguntan, ¿qué es este mesodermo extraembrionario? Este mesodermo extraembrionario básicamente es un tejido conectivo laxo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más se produce en el día 11? En el día 11 también vemos que todo esto, que lo que corresponde, digamos, al amnios, a la cavidad amniótica, al saco vitelino, va tomando una forma más esférica. También podemos ver que se van formando cavidades que provienen
de glándulas secretorias, ¿sí? Y cavidades que provienen de vasos fagocitados, las cuales estas cavidades pueden unirse formando lo que es la red lacunar. Esto es muy importante, ¿sí? Esta red lacunar básicamente se va a establecer apenas las cavidades estas que le dije anteriormente se interconecten o se unan, y entonces ahí se dice que va a poder comenzar lo que se denomina la circulación sanguínea útero-placentaria primitiva. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta eso, también es importante. Por otro lado, la reacción decidual en esta etapa, en este día 11, está, digamos, circunscrita a lo que es la zona del endometrio lindante con el embrión, ¿sí? Pero también va a empezar a comenzar a expandirse hacia otros sectores de la mucosa uterina. No tiene tanta relevancia, pero nos queremos enfocar más que nada en el desarrollo embrionario, ¿sí? En esto. Perfecto. Día 11 entonces, ¿qué tienen que destacar? Esto que es el mesodermo extraembrionario. Pasamos entre los días 12 y 14. Y acá vamos a utilizar toda esta palabrería para poder más o menos entender qué es lo que sucede entre estos días 12 y 14. Para no perdernos. Entre los días 12 y 14, el endometrio sigue siendo invadido obviamente por el syncytio trofoblasto y la red lacunar se va a ir expandiendo. ¿Sí? Además, durante estos días 12 y 14, del citotrofoblasto van a brotar cordones celulares que van a crecer hacia el syncytio trofoblasto y van a dar origen a las vellosidades primarias. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Lo veamos con una imagen, ¿sí? Esta imagen corresponde al Lachman, es una imagen del Lachman, es lo mismo, básicamente, que lo que aparece en el HIP. Van a ir brotando, ¿sí? Como les dije, del citotrofoblasto, unos cordones celulares que van a ir brotando hacia el syncytio trofoblasto. Bien, veamos a la imagen del HIP, es esta, ¿sí? Acá tenemos esto que es el citotrofoblasto y vemos que van brotando cordones hacia el syncytio trofoblasto que se llaman esto vellosidades primarias. Bien, le hacemos un corte transversal acá, le damos un zoom a la vellosidad primaria y lo que vemos es esto, ¿sí? Todo este conjunto de células del citotrofoblasto que van dirigiéndose, formando un cordón celular hacia el syncytio trofoblasto. Obviamente que acá también vemos al syncytio trofoblasto porque es un corte transversal. Perfecto. ¿Qué más se forma entre este día 12 y 14? La cavidad amniótica va a ir aumentando de tamaño. Vemos en la imagen del HIP en el día 14. Esta imagen les aclaro que corresponde al día 14. Vemos que la cavidad amniótica incrementó su tamaño, ¿sí? Se va a formar lo que es el saco vitelino definitivo. Miren, acá esto sería ya el saco vitelino definitivo. Y también va a empezar esto lo vamos a ver mejor en la tercera semana, ¿sí? Con una imagen. Va a poseer un epitelio, ¿sí? De células bajas llamado endodermo extraembrionario que va a reemplazar progresivamente la membrana de Heuser hasta hacerla desaparecer. A ver, básicamente estas células que están acá van a ser reemplazadas por esto que se va a denominar, miren bien, endodermo extraembrionario, ¿sí? Si se están perdiendo, básicamente, lo que tienen que poder recordar es que esto que vemos acá es esto. Nada más que esto es tridimensional, ¿sí? Ahora vamos a estudiar también esto al final. Pero quiero que no se pierdan que esto que vemos acá es básicamente esto, ¿sí? Ahora bien, sigamos. ¿Qué más sucede entre estos días 12 y 14? Lo que sucede también es que la cavidad amniótica y el saco uterino van a componer una esfera hueca, cuyo plano ecuatorial es ocupado por el disco bilaminar. Es otro dato. Lo que sí tienen que saber es esto, ¿sí? En el mesodermo extraembrionario van a aparecer espacios que van a ir creciendo y se van a ir fusionando. Y van a dar origen a una cavidad que se llama celoma extraembrionario. Esto lo tienen que saber sí o sí. Miren, acá tenemos al blastocisto a los 12 días, ¿sí? Y miren, en el mesodermo extraembrionario, que estaría representado por esto, ¿sí? Por todo esto,
Bien, empiezan a aparecer estas cosas blancas que ven, que son cavidades. Estas cavidades se van a empezar a fusionar, bien, cavidades, ¿sí? Se van a empezar a fusionar y van a dar origen, cuando se fusionen completamente todas, van a dar origen a una cavidad que, como les dije, se llama celoma extraembrionario. Entonces, estas cavidades se fusionan y miren lo que forma. Esto. Todo esto que es una cavidad. Véanlo como cavidad, ¿sí? Imagínenselo como cavidad. Todo esto que vemos acá es cavidad. ¿Cómo se llama? Celoma extraembrionario, ¿sí? Acá vemos el nombre respectivamente. Celoma extraembrionario. Toda esta cavidad. Y ahora bien, si se formó gracias a la unión de todas estas cavidades, se formó esta cavidad más grande que es el celoma extraembrionario, el mesodermo extraembrionario que teníamos anteriormente va a quedar dividido en dos paredes. Miren, acá les puse en el texto. Esto, ¿sí? Esta aparición del celoma extraembrionario que vimos recién, va a hacer que el mesodermo extraembrionario se divida en dos hojas. Una hoja que se llama mesodermo esplánico, o también se le denomina somatopleura, y otra hoja que se llama mesodermo somático. ¿Sí? Estos constituyen básicamente lo que es el o la pared del celoma. Miremos con la imagen, así no nos perdemos. Miren, entonces, en consecuencia de la aparición de esta cavidad, que es el celoma extraembrionario, aparecen o se divide el mesodermo extraembrionario en dos paredes. Una, que es la hoja somática. Miren cuál es esta, ¿sí? Todo esto, bien. Espero que lo puedan ver, ¿sí? Todo esto. Y esta parte que recubre al amnios. Y otra hoja, que se llama hoja del mesodermo extraembrionario esplánica, que es esta, síganme con la flecha, que cubre al saco vitelino. Es esta la hoja, la pueden ver en este color verde claro, ¿sí? Que es la hoja que cubre al saco vitelino. Bien, entonces, mesodermo quedó dividido en dos paredes, una hoja somático o somatopleura, que es esto que vemos acá, ¿sí? Todo en color verde claro, y también lo que rodea la parte del amnios, y otra hoja, que es la esplánica, o esplanopleura también se le sabe llamar, que es esta que cubre al saco vitelino. Igual acaso lo puse en el texto, ¿sí? Para que lo puedan ver. La hoja esplánica envuelve al saco vitelino. Mírenla, de vuelta. Ténganla en claro. Miren que cubrió acá en verde claro, ¿sí? A todo el saco vitelino. Podemos limpiar un poco la imagen acá con esta, ¿sí? Acá lo tenemos igual. Cubre a lo que es el saco vitelino. Lo pueden ver, ahí está. Bien, hoja esplánica. Y la otra hoja que es la somática, que cubre al amnios, bien, cubre al amnios y al citotrofoblasto. Miren, de vuelta, se los recalco con esta imagen más limpia. Cubre al amnios, ¿sí? Y al citotrofoblasto, todo esto. Hoja somática o somatopleura. Eso es importante, por eso voy lento, porque quiero que eso lo puedan destacar. Perfecto. ¿Qué más se forma entre estos días 12 y 14? Se forma esto que también es importante, que es el corion, ¿bien? O pared del saco coriónico. El corion se forma. El corion básicamente va a estar formado por lo que es el mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el syncytio trofoblasto. Estas tres capas componen el corion. Lo veamos con la imagen, así se entiende mucho mejor. Miren, corion, acá dice, ¿sí? Corion formado por mesodermo extraembrionario en su hoja somática, citotrofoblasto y syncytio trofoblasto. Estas tres forman el corion. Ahora vamos a ver una imagen tridimensional de esto. Bien, la pared coriónica. Tienen que saberlo también a eso. Ahora bien,
Una parte del mesodermo extraembrionario que se halla entre el citotrofoblasto y el lamnios no desaparece y se convierte en el pedículo de fijación. Miren esto. Acá. Esto es el pedículo de fijación. Es básicamente una parte del mesodermo extraembrionario que no desaparece. Bien. Y que está entre el citotrofoblasto y el lamnios. ¿Sí? Es esto. Que básicamente la hoja es la hoja somática también del mesodermo extraembrionario que forma el pedículo de fijación. Si lo ven en tridimensional, es esto. Bien, acá está el pedículo de fijación. Es una parte del mesodermo extraembrionario que es somático que no desaparece. Perfecto. Entonces, básicamente eso nos quedó acá en este día, entre los días 12 y 14. También podemos decir que la reacción residual se extiende también a zonas del endometrio alejadas del embrión. Y básicamente eso sucedió en el día, entre los días 12 y 14. Espero que se haya podido entender esas diversas estructuras que se fueron formando. Ahora bien, miremos la anatomía final que nos quedó entonces, ¿sí? Para hacer una conclusión final de lo que nos quedó entre esta segunda semana, ¿sí? Como les dije al principio, esto nos terminaba quedando, ¿sí? Esto, básicamente, es lo mismo, esto, ¿sí? Es lo mismo que esto. Bien, lo mismo que vimos recién. Miren, dense cuenta. Tenemos acá cavidad amniótica, ¿sí? Vamos a la otra imagen. ¿Qué tenemos acá? Cavidad amniótica. Tenemos acá disco embrionario bilaminar. Que tenemos acá el disco embrionario bilaminar, que ustedes ya saben que está formado por el epiblasto y el hipoblasto. ¿Sí? No se ve muy bien esta imagen, pero bueno, algo se puede notar, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tenemos acá? El saco vitelino. Miren en esta imagen, ¿qué es esto? El saco vitelino, obviamente el definitivo. ¿Qué más? Esto, que es el celoma extraembrionario. Ustedes tienen que imaginárselo como una cavidad, ¿sí? Que si lo vemos en la imagen, era esto, ¿sí? Es una cavidad. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Así se lo pueden imaginar. Bien. Y también tenemos esto que es la pared del saco coriónico. Que acá básicamente lo veíamos como esto, ¿sí? Pared del saco coriónico. Y eso, ¿sí? Básicamente nos quedó en esto. También quiero que destaquen, ¿sí? Que si acá hacemos un corte, esto sería básicamente la anatomía final de un embrión al final de la segunda semana. Y lo que quiero que destaquen es que si acá hacemos un corte, nos podemos encontrar con esto, ¿sí? Cortamos acá, bien, hicimos un corte para estudiar esto, ¿sí? Nos encontramos con esto. Bien, miren, ¿qué es esto? El sincisotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario, su hoja somática, que como dijimos anteriormente formaban el corión. Bien, ¿esto qué es? El pedículo de fijación. Esto que vendría a ser en azul, lo mismo que acá. Bien, sería la cavidad amniótica. Acá vemos el amnios. Bien, todo este conjunto de pared de las células. Bien, ahora como lo ven en tridimensional se puede entender mucho mejor. Yo les recomiendo siempre de que para estudiar embriología vean algunos videos de esos que están en YouTube, que son básicamente que te muestran todo el desarrollo en forma tridimensional. Así pueden entender mejor y después vean estas imágenes y ahí, digamos, queda mucho más claro todo. Entonces acá veíamos el amnios. Acá veíamos esto, que era el epiblasto. Abajo que estaba el hipoblasto. Acá veíamos a la pared del saco vitelino. Acá veíamos el mesodermo extraembrionario. La hoja esplánica, ¿por qué? Porque cubría lo que era la parte del saco vitelino. Acá veíamos el mesodermo extraembrionario con su hoja somática. ¿Por qué? Porque cubría la parte, digamos, del amnios. ¿Sí? ¿Recuerdan, no? En esta imagen, como veíamos, hoja somática, mesodermo extraembrionario, cubría el amnios y todo lo que es el citotrofoblasto. Hoja esplánica del mesodermo extraembrionario cubría lo que es el saco vitelino. Bien, lo que quiero que destaquen de esta imagen es esta línea primitiva que está en la pared del epiblasto. Esta línea primitiva la vamos a estudiar mucho mejor en la tercera semana.
Ahora lo que tenemos que ver es la nutrición del embrión en esta segunda semana, ¿sí? El embrión en la segunda semana se va a nutrir básicamente por las sustancias nutritivas que van a llegar del mismo modo que llegaban en la primera semana. Al principio estas sustancias van a derivar del endometrio, que recordemos que es fagocitado por el sincicio trofoblasto. Luego, más tarde, cuando se establezca esta circulación uteroplacentaria primitiva que hablábamos anteriormente, se van a añadir productos de la sangre materna, a la que se van a incorporar las secreciones de las glándulas endometriales fagocitadas. De esta manera se nutre el embrión en la segunda semana, ¿sí? Y también les quiero recordar o recalcar algo que me olvidé, que no les dije, que seguro se dieron cuenta, es que el embrión, el blastocisto, una vez que ingresa al endometrio, tiene que romper estas células del epitelio endometrial, ¿no? Con lo cual, luego, cuando es completamente, o cuando ingresa completamente el blastocisto, lo que queda acá, en el ingreso de este blastocisto, es un tapón de fibrina, ¿sí? Luego, con el pasar de los días, este tapón de fibrina se va a reemplazar y el epitelio, o la superficie, digamos, del endometrio, se va a regenerar por completo, de manera que casi no quede evidencia de que ahí fue la penetración de este blastocisto, ¿sí? Que seguro ustedes también se dieron cuenta de esto. Nada más que me olvidé de recalcarles eso. Bien, ahora, ¿qué más? También lo que le quiero recalcar es esto de las implantaciones anómalas, ¿sí? ¿En dónde pueden ocurrir las implantaciones anómalas del blastocisto? Podemos tener una implantación anómala acá en 1, básicamente lo que sería en la cavidad abdominal. Vean la incidencia que tiene. Esto siempre se suele producir también en lo que es la bolsa de Douglas. Recuerden de anatomía donde quedaba eso. Ahora bien, aunque también puede hacerlo en cualquier sitio del peritoneo, tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? En 2 también se puede implantar, como vemos acá, en la región de la ampolla, ¿sí? Ampollar de la trompa, que es esto que está acá, ¿sí? Vean la incidencia que tiene esto. En 3 puede implantarse en implantación tubárica, la ven acá, ¿sí? Vean la incidencia que tiene. En 4, una implantación intersticial, vean la incidencia que tiene, acá la vemos. En 5 se puede una implantación a nivel del orificio interno, ¿sí? Lo cual produce lo que es la placenta previa, veanla acá. Y en 6 se puede implantar en el ovario, ¿sí? Vean la incidencia, que lo tenemos acá.